Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, nos metemos en un tema clave, una tensión que define cómo los agentes de IA, estos sistemas basados en LLMs, interactúan con el mundo. Exacto. Piensan ellos. Necesitan datos externos, ¿no? Cosas como bases de datos de clientes, APIs del clima, para ser realmente útiles. Claro. Pero, ¿cómo se comunican? Y ahí surge la pregunta, ¿qué priorizamos? ¿Que la gente entienda bien sus herramientas o que las ejecute súper rápido? Justo ahí está el dilema. Y bueno, esa tensión se ve reflejada en dos protocolos principales que vamos a analizar hoy, basándonos en las fuentes que tenemos. Ajá. Por un lado, está MCP, el Model Context Protocol. Lo lanzó Anthropic a finales de 2024 y está diseñado, digamos, desde cero, pensando en IA, buscando esa comprensión profunda. Diseñado para IA, ¿ok? Y por el otro tenemos gRPC, Google Remote Procedure Call. Este es un veterano, casi una década ya. Está súper probado para comunicación rápida entre microservicios, pero, bueno, no se diseñó originalmente pensando en las necesidades de interpretación de una IA. Vale, entonces, la misión hoy es desentrañar cómo estos dos enfoques, uno más centrado en la semántica, el otro en la velocidad pura, intentan resolver el mismo problema, conectar a un agente de IA con sistemas externos. Sí, vamos a ver sus diferencias, sus mecanismos y qué implica elegir uno u otro en la práctica. Perfecto. Para empezar, ¿por qué necesitamos estos protocolos? Hay que recordar las limitaciones de los propios LLMs, ¿no? Exactamente. Las fuentes que revisamos destacan dos principales. Primero, la famosa ventana de contexto. O sea, ¿cuánto pueden recordar a la vez? Eso mismo. Y segundo, sus datos de entrenamiento, que básicamente limitan lo que saben hasta el momento en que fueron entrenados. Y aunque esas ventanas de contexto son cada vez más grandes, he oído cifras como 200.000 tokens, Sí, son enormes. pero aún así es impensable meter ahí toda la información de una empresa. Imagínate, bases de datos enteras, todo el código fuente, feeds de datos en tiempo real. No escala. Es imposible. Por eso, la solución práctica no es intentar meter toda la información dentro del modelo, ¿Sí, no? sino darle la capacidad de buscarla fuera, cuando la necesite, bajo demanda. Claro. Un ejemplo. Si alguien pregunta, ¿dónde está mi pedido? El agente tiene que ir a consultar un sistema de logística. O si pregunta, ¿va a llover mañana? Pues tiene que llamar a una API del clima. No hay otra. Entonces, el agente de IA se convierte en una especie de orquestador inteligente. Ajá. No solo responde, sino que tiene que decidir, ok, ¿qué información me falta? ¿Qué herramienta externa me la puede dar? ¿Cómo le pregunto? Y es justo ahí, en esa comunicación con el exterior, donde entran MCP y gRPC. Bien, pues, empecemos por MCP. Dijiste que es nativo de IA. ¿Cómo se estructura? Bueno, las fuentes lo describen con tres primitivas clave. Están las herramientas, que son funciones específicas, como consultar inventario. Ok. Luego los recursos, que son datos estructurados. Piensa en esquemas de bases de datos, por ejemplo. Y finalmente, las promesas, para interacciones que son un poco más complejas, quizás asíncronas. Interesante. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Qué lo hace nativo de IA? Aquí viene lo importante. Según las fuentes, todas estas primitivas no solo definen qué hacen, sino que traen descripciones en lenguaje natural. Ah, o sea, para que el LLM las entienda directamente. Exacto. La idea es que el modelo pueda comprender el propósito, los parámetros que necesita y, sobre todo, cuándo es apropiado usar cada herramienta o recurso. Eso suena potente. Entonces, ¿cómo descubre la gente qué puede hacer? Está integrado en el protocolo. Un agente puede, literalmente, preguntarle al servidor mcp.listtools. ¿Y qué recibe? No solo nombres, supongo. No, recibe la lista, pero junto con esas descripciones que te decía. Algo como herramienta consultar inventario, descripción, devuelve la cantidad disponible de un producto. Úsala cuando pregunten por stock. ¡Wow! Eso sí que parece permitir una adaptabilidad muy dinámica. O sea, el agente podría aprender a usar herramientas nuevas sin más, ¿no? Eso es la gran promesa de MCP. Que los agentes se adapten a nuevas capacidades sin tener que reentrenarlos o meter lógica compleja de adaptación por fuera. El cómo usar las herramientas está en parte descrito en el propio protocolo. Entendido. Vale,
Pongámoslo en contraste con gRPC. Viene del mundo de los microservicios, donde lo primordial es la velocidad, la eficiencia. ¿En qué tecnología se basa? gRPC se apoya en cosas muy optimizadas. Primero, usa Protocol Buffers, protobuf. Ajá. Sirve para serializar los datos en un formato binario. Es muy compacto, mucho más que el texto como JSON. Mucho más pequeño, claro. Sí. Y se ejecuta sobre HTTP2. Esto le da ventajas como la multiplexación. O sea, varias peticiones y respuestas a la vez en la misma conexión. Justo. Y también streaming bidireccional, para flujos de datos continuos. Además, algo muy práctico es que facilita generar automáticamente el código cliente y servidor en un montón de lenguajes. Vale, las ventajas para comunicar sistemas tradicionales están claras. Es rápido, eficiente, fiable, probado a escala industrial. Pero, si lo aplicamos a un agente de IA que tiene que decidir qué llamar, ¿dónde está el problema? El desafío principal, y las fuentes insisten en esto, es la falta de contexto semántico inherente. gRPC te dice la firma de una función, qué parámetros necesita y qué devuelve. Por ejemplo, getWeatherLocationString devuelve un weather forecast. Te dice el cómo técnico. Exacto. Pero no te dice cuándo es relevante llamar a getWeather en medio de una conversación o qué significa ese weather forecast en términos que un LLM entienda. Entonces, si un agente quiere usar un servicio gRPC, ¿cómo sabe cuándo y por qué? ¿Necesita algo más? Generalmente sí. Y aquí es donde las fuentes hablan de una capa de traducción de IA o capa adaptadora. Una capa intermedia. Sí, un componente de software que se pone entre la gente que piensa en lenguaje natural o intenciones y el cliente gRPC, que necesita la llamada técnica estructurada. Esta capa tiene que interpretar la necesidad de la gente y traducirla a la llamada gRPC correcta. Entiendo la necesidad de esa capa adaptadora para gRPC. Pero, a ver, ¿no estamos simplemente moviendo el problema de sitio? ¿Qué tan difícil es hacer esa traducción? ¿No puede ser un cuello de botella? Es una muy buena pregunta y es clave en la arquitectura. Sí, la complejidad se va a esa capa adaptadora. Y puede ser desde algo muy simple, un mapeo directo, hasta usar otro LLM para hacer la traducción. Lo cual añade latencia. Exacto. Puede añadir latencia, ser un punto de fallo, requerir mantenimiento. Hay que pensar que gRPC se diseñó para sistemas donde el que llama ya sabe exactamente qué función necesita. Es determinista. Los agentes de IA, en cambio, son probabilísticos, operan con intenciones, con significados. Tiene sentido. ¿Y el descubrimiento de capacidades en gRPC? ¿Puede un agente preguntar qué servicios hay? Sí, existe un mecanismo que se llama reflexión del servidor. ¿Reflexión del servidor? Ajá. Permite a un cliente preguntarle al servidor qué servicios y métodos ofrece. Pero, ojo, lo que devuelve son las definiciones formales de protobuf. Nombres de servicios, métodos, parámetros, tipos. O sea, la estructura técnica, no la descripción en lenguaje natural ni la guía de uso como en MCP. Exactamente. Ese contexto semántico tiene que venir de otro lado, quizás de esa capa adaptadora que mencionamos, o de documentación externa que el agente o su adaptador tiene que conocer de antemano. Bien, creo que los perfiles están más claros. Ahora, si comparamos cómo se vería una arquitectura típica de comunicación, empezamos con MCP. Vale, para MCP las fuentes sugieren algo así. Tienes la aplicación host, que es donde vive o se gestiona el agente de IA. Esta habla con uno o más clientes MCP. Ok. Estos clientes se comunican con un servidor MCP usando JSON RPC 2.0, que es un protocolo basado en texto sobre HTTP normalmente. Y el servidor MCP es el que habla con los servicios reales. Eso es, el servidor MCP es el que interactúa al final con la base de datos, la API externa, etc. El flujo sería agente host, cliente MCP, JSON RPC por la red, servidor MCP, servicio externo, y la respuesta vuelve por el mismo camino. Entendido. Y para gRPC, con esa capa adaptadora que mencionamos. Ahí la arquitectura sería, el agente de IA, con su intención, necesito el clima, va a la capa adaptadora, ¿Qué traduce? que interpreta y traduce esa intención a una llamada técnica. Luego viene el cliente gRPC, que hace la llamada usando HTTP2 y protobuf
hacia el servicio gRPC de destino. Y la respuesta vuelve. La respuesta vuelve al cliente gRPC, pasa otra vez por la capa adaptadora, que quizás la formatea o interpreta para el agente, y finalmente le llega al agente de IA. Esa capa adaptadora es, pues, una pieza lógica fundamental en este flujo. Está claro que hay una diferencia estructural, sí. Esa capa extra en gRPC para la parte de IA. Hablemos ahora de velocidad pura de comunicación. Aquí los protocolos de transporte que usan deben ser clave. MSQ usa JSON RPC 2.0, basado en texto. Correcto. El JSON tiene la ventaja de que es legible por humanos y potencialmente incluso por los LLMs directamente. Eso ayuda a depurar, quizá a interpretar, Pero el texto es más verboso, pesa más. Una petición simple, dicen las fuentes, podría ocupar unos 60 bytes o más, y JSON RPC normalmente funciona con un modelo simple de petición-respuesta. mientras que gRPC usa HTTP2 y Protobuf, que es binario. Exacto. El formato binario de Protofy es muchísimo más compacto. La misma petición podría bajar a unos 20 bytes. Mucha diferencia. Sí, y es más rápido de procesar para las máquinas, el parsing es más eficiente. Y además, como decíamos, HTTP2 sobre gRPC ofrece ventajas de rendimiento muy importantes. La multiplexación para manejar muchas llamadas a la vez sin bloquearse y el streaming bidireccional, genial para flujos de datos o conversaciones largas. Las implicaciones para el rendimiento parecen bastante claras entonces. Si necesitas velocidad, si necesitas escalar, gRPC parece tener una ventaja. Pues, por diseño de su transporte. Sin duda. A ver, para casos de uso con pocas interacciones por segundo, quizás la sobrecarga de HSTP en el transporte no importe mucho. Pero si hablamos de miles. Pero si imaginas un agente de IA en una empresa grande, manejando miles de consultas a la vez, hablando con docenas de microservicios internos, ahí cada milisegundo cuenta. La eficiencia de Protobuf y las capacidades de HTTP2 en gRPC, como la multiplexación y el streaming, se vuelven críticas para mantener baja la latencia y alto el rendimiento. La capacidad de gRPC para manejar eficientemente múltiples flujos de comunicación en paralelo es una ventaja enorme para aplicaciones complejas y de alto volumen. Bueno, hemos visto las dos caras. Por un lado, MSP con su inteligencia semántica integrada. Por otro, gRPC con su potencia bruta de rendimiento. Si ponemos todo junto, ¿cuáles dirías que son los puntos clave para alguien que está construyendo un agente hoy? Podríamos resumirlo así, mira. MSP nace de la necesidad de que la IA entienda qué herramientas tiene y para qué sirven. Su fuerte es el descubrimiento semántico, que viene de fábrica, y la facilidad teórica con la que un agente podría aprender a usar cosas nuevas. Está optimizado para la comprensión de la gente. ¿Y gRPC? gRPC, en cambio, viene del mundo de la velocidad y la eficiencia para sistemas distribuidos. Su fuerte es el rendimiento probado y cómo escala para comunicar sistemas masivamente. Pero requiere ese trabajo extra, esa capa adaptadora, para darle la comprensión semántica que la IA necesita. Entonces, la elección depende de dónde pones la inteligencia. ¿En el protocolo mismo, como MSP, o en una capa que construyes encima de un protocolo rápido, como con gRPC? Exactamente. Es un trade-off clásico, digamos. No parece que haya una respuesta única y fácil. ¿Y cómo crees que evolucionará esto? ¿Veremos que uno le gana al otro? Yo creo que lo más probable, y es lo que suelen sugerir las fuentes y la propia historia de la tecnología, es que coexistan, e incluso que se integren. No es el ganador se lo lleva todo. No lo parece. A medida que los sistemas de IA se hagan más complejos y se integren en entornos de producción reales a gran escala, es muy posible que ambos protocolos encuentren su lugar. Quizá jugando roles distintos pero complementarios, incluso en la misma aplicación. Justo eso estaba pensando. Podríamos ver arquitecturas donde, por ejemplo, MSP se use en la fase de descubrimiento y planificación. Ajá. El agente usa MSP para entender qué herramientas hay, qué hacen, cómo podría combinarlas para resolver una tarea. Como la parte estratégica. Exacto. Pero una vez que tiene el plan y necesita hacer un montón de llamadas rápidas a servicios bien definidos, quizás la ejecución real de esas llamadas se haga vía gRPC para maximizar el rendimiento. O sea, MSP para el cerebro semántico y gRPC para el músculo de la comunicación. Podría ser una forma de verlo, ¿sí? Un futuro híbrido donde se aprovechan las fortalezas de ambos mundos, la semántica nativa de IA de MSP y la eficiencia probada de gRPC.
Es una visión interesante esa combinación. Y esto nos lleva a una reflexión final, creo yo, bastante intrigante. A ver, ¿cómo podrían los avances futuros en los propios LLMs cambiar este equilibrio? Imagina que los modelos desarrollan capacidades de razonamiento mucho más potentes, o que sus ventanas de contexto se expanden tanto que pueden de verdad leerse manuales de API enteros y complejos. ¿Disminuiría eso la necesidad de las descripciones semánticas tan explícitas de MCP? Podría ser. Quizás una IA mucho más inteligente podría compensar la falta de semántica directa de gRPC, haciendo que su velocidad sea todavía más atractiva porque la IA entiende por sí misma. O, por el otro lado, ¿podrían las interacciones futuras ser aún más complejas? Pienso en múltiples agentes de IA colaborando, negociando tareas. Claro. ¿Requerirían eso protocolos todavía más ricos semánticamente que MCP? ¿O con tipos de interacción totalmente nuevos que ni imaginamos ahora? Exacto. El campo se mueve tan rápido. Las necesidades de comunicación de la IA de mañana podrían ser muy distintas a las de hoy. Son las preguntas abiertas que seguro van a impulsar la innovación en cómo construimos estos sistemas en los próximos años. Este diálogo entre la semántica y la eficiencia parece que tiene cuerda para rato. Definitivamente. Está lejos de terminar. AlphaTech, llevamos tu negocio al futuro.